Uno de cada 50 hombres mayor de 20 años va a morir antes de cumplir los 31 años. Es decir, una gran mortandad de hombres jóvenes está ocurriendo en Centroamérica. Y la razón principal son los condicionamientos culturales. Estamos de regreso en Evas Urbanas, llegando al tema central, la amenaza del machismo. Un tema que se habla poco, que todos los asteriscos que conlleva son verdaderamente interesantes, que lo reflexionemos, que hagamos una verdadera introspección sobre la cultura que estamos fomentando en los niños, en los jóvenes, en nosotros mismos, y ser congruentes realmente con nuestras creencias, nuestra forma de ser, y de qué manera ese machismo lo favorecemos, de qué manera ese machismo está arraigado en nuestra cultura. Esta noche nos acompaña una erudita en la materia. Ella es directora del Centro de Prevención de la Violencia, CEPREV, Mónica Salaquet, en nuestro programa. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Cristiana, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Claro que sí. Hemos tenido la oportunidad de compartir con psicólogas del CEPREV que están realizando verdaderamente una labor extraordinaria en diversas facetas. Por ejemplo, con el tema de las pandillas es algo realmente valiosísimo, y que se meten a los barrios incluso, sí, a llevar esos mensajes para desarticular las pandillas, que gracias al CEPREV pues eso se ha expandido y ha beneficiado muchísimo a los barrios de Managua. Pero hablando de un tema relevante que nos atañe a todos, es sobre la amenaza del machismo. Usted hizo una puesta en escena en el Teatro Nacional Rubén Darío en TEDx Managua. Sí. La gente quedó impactada con su presentación porque no estamos acostumbrados a escuchar tantos datos o lo que significa la amenaza del machismo. Sí. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué significa el machismo? Bueno, la verdad es que en el teatro fue una experiencia muy interesante porque yo no me esperaba una reacción así. Yo me imaginé que como yo iba a hablar de un tema de género, la gente se iba a poner un poco incómoda, que no iba a ser un tema bien recibido. Y la verdad es que fue una recepción bien cálida. La gente aplaudió de pie, fue muy hermoso. Creo que también el video lo han visto muchas personas. Y voy a hablar un poquito de lo que yo ahí decía, que es que cuando nosotros hablamos de la amenaza del machismo, generalmente pensamos en las mujeres como víctimas del machismo, pero no pensamos en los hombres como víctimas del machismo. Y la verdad es que el tema es decir, esta cultura no solo afecta la vida de las mujeres, eso lo sabemos porque lo vemos en los periódicos, las mujeres asesinadas por razones de género, que por celos. Todas estas cosas que vemos en los periódicos que nos duelen y nos afectan, nos tapan la otra cara del problema, que es cómo los hombres lo sufren. Y realmente en Centroamérica, de 10 hombres que mueren por hechos violentos, de 10 personas que mueren por hechos violentos, 9 son hombres. Es decir, 9 son hombres que matan y 9 son hombres que mueren. Y lo mismo pasa en otros países de América Latina. Si te vas a México, a las estadísticas por género de los homicidios, si te vas a Argentina, a distintas partes de América Latina es el mismo fenómeno. Entonces, no nos ponemos a pensar que nacer hombre hoy día es un factor de riesgo, porque tienes 9 veces más probabilidades de morir en Centroamérica en hechos violentos que si eres mujer. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a que realmente uno va formando en los niños una mentalidad de que ser hombre es igual a actuar violentamente, que si no actúas violentamente no eres hombre. Y lo formamos de muchas formas. Tal vez a veces no aparece tan evidente, pero cuando los niños están en videojuegos violentos, por ejemplo, o cuando se le regala una pistola a un niño, porque bueno, es un niño para que aprenda a disparar unas pistolas de juguete, no nos estamos dando cuenta que estamos formando en él una masculinidad asociada a la violencia. Es realmente interesante y he visto varias veces, porque hay que analizarlo, sí, y hacerlo una introspección, porque ¿cómo podemos desarraigar hábitos nocivos en la sociedad? Es uno por uno, porque generalmente los ciudadanos, las ciudadanas pensamos, el gobierno va a tener que hacer claro, pero si cada uno de los que habitamos el mundo, Nicaragua, etcétera,
ponemos nuestro énfasis y grano de arena para que nosotros mismos nos fomentemos todas esas cosas, vamos a cambiar el país. Y lo que usted manifiesta, digamos, de que cómo a veces los padres sin querer, por ejemplo, y sobre todo que tenemos una influencia más que nunca de la violencia, porque las películas, los videojuegos, y usted ve a niños claro, que tienen unos juegos y que están matando soldados, claro, aunque sea virtualmente. Claro, el asunto es que los roles machistas, tú me preguntabas qué es el machismo, es un conjunto de roles aprendidos acerca de lo que significa vivir la masculinidad. Entonces la gente confunde esos roles con la misma masculinidad. Cree que ser hombre es igual a ser machista y no es así. Se puede vivir una masculinidad diferente para el bien del propio hombre. Y ese es el tema importante. Y es que muchos hombres piensan que realmente el machismo es la única manera de vivir la masculinidad. Nosotros creemos que el machismo es una desviación medio patológica de la masculinidad, porque el machismo perjudica y daña la vida de los hombres y al final los hace infelices. Lejos de la receta machista que se vende como una propuesta para el éxito de los hombres, lejos de llevar la felicidad, de llevar la tranquilidad y la seguridad al hombre, le quitan seguridad. Porque mira la estadística que estoy dando. Ahora tú me puedes decir, pero ¿por qué los hombres que matan o mueren por razones de género? Porque mueren probando su hombría. Mueren a ver quién es más hombre. Hay una medición constante de fuerza entre los hombres. Por ejemplo, si aquí hay un hombre y viene alguien y lo insulta, inmediatamente nosotros lo miramos, y sobre todo las mujeres, y pensamos, a ver, ¿cómo va a responder? Si responde amablemente, cordialmente, le dice calmate, es un cobarde. Si responde agresivamente, respondió como hombre. Y si el otro anda una pistola y lo mata, murió como hombre. Entonces, le cuesta la vida muchas veces a los hombres probar su masculinidad. No podemos seguir formando masculinidades asociadas a la violencia, porque si queremos a nuestros hijos varones, tengamos cuidado en cómo formamos esa masculinidad, porque luego ellos van a correr riesgo y ya en la adolescencia van a empezar a tener comportamientos de riesgo. Nosotros que trabajamos con jóvenes en pandillas lo vemos, y cuando nosotros trabajamos con estos jóvenes y hablamos de estos temas, vemos que ellos lo reciben y que ellos realmente entienden que vivir de una forma machista para ellos es perjudicial, y por eso es que estamos sacando a muchos jóvenes de la violencia, porque es cierto que hay aspectos económicos también en la violencia juvenil, por ejemplo, hay aspectos sociales en la violencia juvenil, hay otros aspectos, hay aspectos de la criminalidad también, sí lo hay, pero el aspecto de la masculinidad es un aspecto crucial, y eso no solamente en las personas que van a delinquir. Veamos los colegios. Mira en los colegios hay mucho bullying. Ahora hay una buena campaña del gobierno contra el bullying. Bueno, el tema de la masculinidad es un tema clave. Claro. Porque muchos chavalos se ponen a pelear en la puerta del colegio, sacan cuchillo, o el otro día un muerto. Entonces, ¿qué está pasando? Ese es un fenómeno. El otro fenómeno es cómo se relaciona la violencia familiar con la violencia, por ejemplo, en las escuelas. Pero el tema de la masculinidad está detrás de todo. Yo te decía que es como el factor común en las matemáticas. Y no solo está detrás de los problemas de la violencia, está detrás de otros problemas sociales. Está incluso detrás del problema de la pobreza. Es que realmente es interesante ver que a veces categorizamos el feminismo o el machismo desde una cierta óptica. Pero si nos ponemos a verdaderamente ir escarbando todos esos matices que tienen estos comportamientos, nos damos cuenta que se traducen en montones de cosas que son realmente perjudiciales para todos. Entonces aquí no es de que yo soy machista y vos sos la feminista. Entonces a veces incluso las propias personas que están abanderadas con ser o feministas o ser machistas o qué sé yo, a veces estas mismas personas tal vez no han hecho una verdadera introspección sobre lo que significa. Porque cuando hablamos de machismo, hablamos de feminismo, estamos hablando de cosas un poco abstractas, porque son muy generales, son muy amplias. Entonces vámonos a concretamente qué significa el machismo. Concretamente significa, por ejemplo, tener que demostrar con la violencia los roles. Vámonos a los roles porque ahí entendemos mejor. Tener que actuar violentamente para demostrar tu hombría. La actitud intransigente, cerrada. Yo tengo la verdad, yo tengo la razón,
como el hombre es superior a la mujer, entonces de mí no me saca nadie de mi posición y entonces la mujer tiene que estar sometida. Es toda una visión de la jerarquía humana, pero no solo de la jerarquía entre hombres y mujeres, sino de la jerarquía entre adultos, jóvenes y niños. Porque el machismo no solo tiene que ver en la relación hombre-mujer, tiene que ver en las relaciones humanas en general. Sí. Y yo creo que el machismo también nosotras como mujeres, aparte de que muchas mujeres sufren el machismo, pero lo reproducimos culturalmente como educadoras, muchas veces estamos también programadas por nuestra propia familia, nuestra propia cultura, para reproducir eso en la formación de nuestros hijos, a menos que estemos conscientes, que despertemos y nos demos cuenta, yo ya no voy a criar a mis hijos de esa manera, porque si los crío así, estoy abonando a su futura infelicidad. Ese es un tema bastante complejo a veces, sobre todo cuando se es padre de familia y que tienen, digamos, tanto mujeres como hombres como hijos. Entonces, la mamá por un lado dice, si el niño manifiesta sus emociones, llora, entonces la mamá, por preocupación de que no lo vayan a discriminar en el colegio o en la escuela, le dice, no, mi amor, los hombres no lloran, qué sé yo, la niña es diferente. Entonces es como un círculo donde a veces vos decís, si le digo a mi hijo, sí, mi amor, tú expresas tus emociones, llora, pero después se comporta de esa manera en el colegio, lo vulgarean, entonces es bastante realmente es que yo creo difícil. Que en los colegios tenemos que enseñar también eso, no solo en las casas. Y por eso que las políticas educativas son tan importantes. En los colegios tenemos que enseñar educación emocional, porque no es solo intelecto lo que tenemos que enseñar. No son solo las materias, matemáticas, español, todas las materias, química, física, todo lo que se le enseña a los niños, también tenemos que enseñarle a los niños a conocerse a sí mismo y a conocerse a los demás. Eso es parte de la inteligencia, eso lo necesitamos para interactuar en la vida. Pero muchas veces los niños no aprenden destrezas para la vida, no aprenden cosas que les permitan comunicarse adecuadamente con los demás, expresar sus sentimientos y emociones adecuadamente. No hay un alfabetismo emocional. Los niños, ¿cómo te sentís? Bien, pero ¿qué tenés? Nada. Aunque los niños tengan emociones, no saben nombrarlas porque no se los enseñamos. Me siento triste, me siento solo, me siento frustrado, me siento enojado. Los niños tienen que aprender la gama de emociones y expresarlas. Es normal porque somos humanos y tenemos esos sentimientos y emociones. ¿Qué pasa cuando no se expresan? ¿Y qué tiene que ver eso con la violencia? Sí, nosotros porque este tema realmente queda pero queremos irnos a un breve corte comercial para que nos pueda expandir en lo que nos va a comentar. Okay. Ya regresamos.